Hemos conversado sobre cómo generar una señal AM a partir de una señal modulante, pero no hemos dicho nada sobre cómo se recupera un mensaje, una señal modulante, a partir de una señal AM que se capta en la pasabanda. Entonces vamos a conversar en esta cápsula sobre la demodulación de AM. Demodulación de AM se puede hacer de múltiples formas. Nosotros vamos a presentar tal vez la más simple de todas, que es lo que se llama el detector de envolvente. Y como bien lo dice su nombre, el detector de envolvente lo que hace es básicamente a partir de la señal AM recuperar la envolvente o una señal muy parecida a la envolvente, y en el momento en que se dispone de la envolvente, básicamente el paso que hay que hacer todavía para recuperar la modulante propiamente tal es remover este valor de continua y corregir por el factor que impuso la sensibilidad de amplitud. Pero eso son todas manipulaciones de señal relativamente simples y tradicionales. Entonces, vamos a asumir de que tenemos una antena y que la antena, ¿no es cierto?, recibe desde el aire una señal modulada AM, SDT. Ahora, esa inducción de esa señal, esa onda electromagnética, induce un voltaje en la antena, y ese voltaje lo medimos con respecto a tierra. Entonces, acá vamos a asumir de que aparece la señal SDT, pero que aparece como un voltaje. Y esto lo podemos representar en forma equivalente con un pequeño circuito eléctrico que tiene una resistencia, una fuente y bornes. Básicamente representamos la antena como una fuente real de voltaje que tiene su resistencia interna, la llamamos R sub S, y tiene acá la señal S de T. Entonces, si es que dibujamos acá esta señal a modo de ejemplo, ahí está, en el dominio del tiempo, vamos a asumir de que hay una envolvente que la voy a dibujar en línea de segmento gris. Está la envolvente positiva y ahora la envolvente negativa. Ahí está. Voy a duplicar esta imagen, la voy a dejar copiada para tenerla para después, y voy a mostrar acá
la correspondiente señal modulada AM. Ahí está. Tal como aparece, ¿no es cierto?, acá en los bornes de esta fuente real de voltaje. Y vamos a extender este circuito de la siguiente forma. Vamos a primero pegar el eje de coordenadas porque lo necesitamos. Y ahora voy a copiar el circuito y lo pego acá. Pero vamos a agregarle aquí arriba un diodo. Esto ya es parte de la electrónica del receptor. Un diodo. Ahí está. Y ahora sí tenemos dos nuevos bornes. Y lo que queremos dibujar en esta figura de aquí a la derecha es cuál es este voltaje que aparece en estos bornes de aquí. Y por supuesto, ¿no es cierto?, cuando el voltaje en estos puntos de acá, cuando el voltaje en estos puntos de acá es positivo, entonces el diodo conduce, y cuando este voltaje de aquí es negativo, el diodo entra en corte, y eso, por supuesto, rectifica la señal modulada. Entonces voy a copiar la señal modulada, la pongo aquí al costado, y voy a borrar con mucho cuidado todos los ciclos negativos. Muy bien. Y desde luego, la señal rectificada entonces va a consistir en la conexión de todos estos semiciclos positivos mediante un voltaje 0. Ahí está. Y ahora sí, lo que puedo hacer es simplemente borrar los ejes de coordenadas y llevarme la señal. Ahí está. ¿Sí? Ese es el resultado que se observa en estos bornes de acá. Luego hay un paso más que vamos a poner en la próxima página, en la cual voy a copiar estas dos figuras. Ups, no la copié. Ahora sí. Y vamos a agregar una cosa más a este circuito, por eso es que lo voy a correr aquí hacia el costado. Y vamos a extender estos bornes aquí y acá, y vamos a poner un filtro RC. Todos sabemos que un filtro RC de esta forma
es un filtro más bien pasabajo. Y vamos a llamar esto aquí R sub L, y esto vamos a llamarlo capacitancia C. Y lo que vamos a dibujar ahora sobre esta figura de acá es el voltaje que se observa en estos bornes. Y para eso consideremos que esta resistencia más lo que voy a dibujar acá en gris y lo voy a llamar R minúscula F, que es la resistencia del diodo en conducción. Estas dos juntas vamos a asumir que son mucho menor que 1 partido por Fc ponderadas por este condensador. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando el diodo conduce, esta resistencia es, junto al condensador, una constante de tiempo mucho menor que la constante de tiempo de la frecuencia portadora, que un periodo de la portadora. Es decir, durante la conducción del diodo, hay una carga que ocurre junto al voltaje de la salida del rectificador. Vamos a asumir también de que, por otro lado, la constante de tiempo de este filtro, vale decir RLC, es mucho mayor que la duración de un ciclo de la portadora. Por lo tanto, cuando el diodo está en corte, básicamente esto es un circuito abierto y la carga que hay acá en este condensador se descarga a través de la resistencia a una tasa mucho más lenta que la tasa con la cual oscila esta fuente, que es básicamente la tasa de la portadora. Y eso se refleja en que en estos periodos en que baja el voltaje en la salida del diodo, se genera una caída exponencial transitoria, que es más lenta que la tasa de cambios de la portadora. Y finalmente, si es que este valor R sub LC fuera demasiado grande, entonces esta tasa podría generar un problema como el que voy a dibujar acá en naranjo. Podría generar de que de aquí la descarga es demasiado lenta, de tal forma de que se pierde este valle de la envolvente. Y para evitar eso, vamos a imponer una tercera condición que dice que RLC, la tasa de cambio que impone, la constante tiempo que impone este filtro, tiene que ser mucho menor que el ancho de banda, la constante tiempo subyacente a la envolvente. Y de eso evitamos este caso número 3. Entonces, el caso número 1, tal vez lo podemos dibujar con color celeste, son estos puntos de acá. Esto todo es 1 y lo vamos a asociar con esto acá, 1.
Después, el segundo punto que hice lo vamos a denotar con rosado, que son estas descargas. Las vamos a denotar como 2, que corresponden a esta parte de las condiciones. Y finalmente, esto acá lo vamos a llamar 3, que es algo que se desea evitar, y eso viene impuesto por estas condiciones de acá. Fíjense que aquí hay, fíjense que aquí hay, por supuesto, una matemática de constantes de tiempo mucho más rigurosa que se puede hacer, pero conceptualmente con esto basta para ilustrar que un circuito muy simple como este es capaz de generar una señal, que aquí está dibujada en verde, que recupera la envolvente. No es una recuperación perfecta, porque por supuesto digamos que la señal verde tiene un rizado, pero piensen que la frecuencia portadora, vale decir, la duración de cada uno de estos ciclos con respecto a la tasa de cambio de la envolvente es tanto menor la duración de la portadora con respecto a la tasa de cambio de la envolvente, que es un rizado mínimo. Es un rizado muy, muy, muy mínimo que va siguiendo en el fondo, en la práctica, la envolvente en forma muy, muy, muy precisa. Y desde luego que finalmente lo que se conecta acá, ¿no es cierto?, es un parlante con su amplificación, etcétera, que simplemente remueve la continua y genera una señal de audio. Entonces, tal vez observar junto a esta ecuación todavía que observación, la portadora tiene tasa de cambio Fc y la envolvente tasa de cambio W. Eso es lo que está en el corazón de estas ecuaciones. Podemos también agregar que en la zona celeste estamos hablando de diodo conduce. En la zona rosada, el diodo corta, diodo en corte. Y en la zona naranja también está el diodo en corte, pero es no deseado. Diodo en corte, pero no deseado. ¿Por qué? Porque por supuesto distorsiona la envolvente. Ahora, brevemente, ¿por qué es interesante un detector de envolvente? Digamos? Porque es una idea que vale la pena plantear. ¿Por qué un detector de envolvente? Y aquí la respuesta es porque su implementación es muy simple. Su implementación es muy simple. Y por lo tanto económica, por lo tanto barata, ¿no es cierto? Y de bajo costo.
Y eso lo hace ideal, ello lo hace ideal. Voy a poner entre paréntesis ISO ideal. En tiempos pasados, hace 100 años, ¿no es cierto?, cuando se masificó la transmisión AM. Para comunicaciones, comillas, 1 a muchos. ¿Sí? Este es el caso de radiodifusión. Se conoce técnicamente como broadcasting. Y también se lo llama point to multipoint. Communications, comunicaciones de un punto a muchos. Entonces, ello lo hace ISO, ideal para comunicaciones 1 a mucho, radiodifusión, como en los inicios de la radiodifusión. Entonces, no era un inconveniente de que el emisor, el transmisor, pueda ser un equipo de mayor costo, ¿no es cierto?, involucrar una inversión mayor, pero sí era de mucho interés y de mucho valor que los dispositivos receptores, que finalmente es la gente común y la gente muchas veces en zonas alejadas que tenía que comprarlos y trasladarlos y energizarlos, que sean sumamente simple. En particular, no requiere generar una portadora local en el receptor. Una portadora local en el receptor. Lo cual es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque la generación de portadoras necesitan un sintetizador de frecuencia y eso es un dispositivo un poquito más complicado. Y en particular, si es que uno necesita seleccionar una u otra estación para radio escucha, hay que tener un sintetizador de frecuencia que sea de frecuencia variable. Entonces no requiere generar una portadora local en el receptor para sintonizar la estación deseada. Basta con un filtro en la entrada del detector de envolvente. En la entrada del detector de envolvente. ¿Sí? Y a eso me refiero con acá, digamos, la entrada al detector de envolvente. Aquí en este punto se puede poner un filtro pasabanda que aísla exclusivamente la emisora, esta de acá, elimina a otras que pueden estar en bandas adyacentes y aguas abajo el detector de envolvente entonces recupera la envolvente de la forma que lo hemos visto.